grabar, lo van a empezar a ver con un montón de nombres. Funciones, subprogramas, subprocesos. En realidad, ¿se acuerdan cuando veíamos los primeros conceptos de algoritmo o las etapas de resolución de problemas? ¿Se acuerdan? Cuando hablaba de la división modular, de dividir un gran problema en problemas más pequeños. De eso se trataba. ¿Está? Una función puede encargarse de hacer un cálculo, de visualizar algo, y sobre todo lo usamos mucho en acciones que son repetitivas. ¿Está? Entonces, en vez de programarla muchas veces en el mismo programa, la hacemos una vez como una función. Hay dos formas que ustedes tienen de declarar una función, ¿no? Por ejemplo, acá arriba acá arriba sería la sección de cabeceras o prototipos. ¿Está? Donde acá vamos a declarar la cabecera de la función. En este caso, por ejemplo, int, obtener suma, vamos a poner dos parámetros, int a, int b, punto y coma. En donde acá yo lo único que hago es poner la cabecera, ¿está?, de la función, el prototipo. Y abajo la sección de la codificación de funciones, con lo cual yo pongo acá, abro, y bueno, yo voy a hacer una instrucción tonta nomás. Retorno la suma de A más B. ¿Está? Quiere decir que lo que estamos diciendo acá, que la función retorna un único valor en el llamado. ¿Con qué? Con la instrucción return. Retorna un valor. ¿Está? Y vamos a poner acá, qué sé yo, x igual 5, y igual 23. Y pongo así. Int suma igual, llamado la función, obtener suma. X, y. Entonces, como la función retorna un valor en su nombre, la podemos llamar como si fuera la asignación de una variable. Variable igual llamado a la función. ¿Está? Entonces, esperen que voy a grabar esto. Yo voy a poner acá un punto de interrupción para que se vea bien cómo funciona. Vamos a poner un poco más grande esto, así se ve. Ahí está. Recuerden, cuando ustedes ponen un punto de interrupción, se ejecuta con la flechita y la lupa. ¿Ven? Entonces, yo ahora, a ver un momento. Ajá. Con F6, fíjense que salta a la función, ejecuta la función, acá está, y ya me dio la suma, 28. Perfecto. Aguante que se está conectando gente. Ahí está. Listo. Voy a minimizar esto. Ahí está. Así no estorba en la pantalla. Entonces, volvemos. Una función generalmente retorna un único valor en su nombre. O sea que la declaración de una función está asociada siempre a un tipo de dato. Es tipo de dato, nombre de la función y entre paréntesis los parámetros que tenga. Los parámetros que tenga. Ahora, vamos a hablar un poco de los parámetros. ¿Está? Hay dos formas de pasar parámetros.
Y hay dos tipos de funciones, no sé si las vieron. Una es la que retorna un valor en su nombre, como esta que vemos acá, que es el tipo de dato, el nombre de la función y los parámetros que tenga. Pero hay funciones que solamente realizan acciones específicas y no retornan ningún resultado. Por ejemplo, void intercambio A y B. Void significa que la función no retorna nada, ejecuta un código y no retorna nada. La voy a codificar acá abajo. Y vamos a hacer intercambio. Int out igual A igual B, y B igual a auxiliar. Hacemos el intercambio. Acá vamos a poner mostramos la suma. Y una línea en blanco. Vamos a llamar al intercambio. Vamos a ver si es cierto que intercambia los valores. Fíjense que la void de intercambio no tiene una instrucción return. ¿Por qué? Porque como es void, no retorna nada. Vamos a llamar a intercambio. Intercambio X, Y. Punto y coma. Vamos a poner para ver si realmente se hizo. Code, valor de X, X, en del. Bien, grabo esto. O sea que X vale 5 y Y 23. Recuerden eso, ¿no? Yo ejecuto esto y a pesar de haber hecho el intercambio, X sigue valiendo 5 y Y 23. Entonces, ¿qué pasó? Algo salió mal en la función. Bueno, vamos a hacer así. Vamos a poner acá un punto de interrupción. Lo ejecuto con esto. F6. ¿Ven? A está en 23 y B quedó en 5. Acá adentro de la función se hizo el intercambio. Pero cuando vamos al cuerpo del programa, X sigue valiendo 5 e Y 23. Acá no se hizo el intercambio. ¿Lo ven? Ahora le voy a explicar por qué. Hay dos formas de pasar parámetros. Uno es por valor y otro es por referencia. Cuando ustedes tienen un prototipo de función, los parámetros del prototipo, los parámetros de diseño, se llaman parámetros formales. Pregunta de teoría, ¿eh? Y los parámetros en el momento del llamado son los parámetros actuales. ¿Ustedes? Parámetros actuales en el llamado. ¿Se entiende la diferencia? Ojo que esto es pregunta de teoría, ¿eh? ¿Qué diferencia hay entre parámetros formales y qué son parámetros formales y qué son parámetros actuales? Parámetros formales son los que nosotros declaramos en el prototipo o diseño de la función. Los parámetros actuales son los que nosotros usamos cuando llamamos a la función en el programa. ¿Hasta ahí se entendió? Vamos a este esquema y vamos a ver por qué no se reflejó el intercambio en el cuerpo del programa. Porque cuando
se hace los parámetros, el parámetro por valor, en el momento del llamado, los parámetros actuales se copian en los formales. O sea, lo que acá era X e Y, y acá A y B, X se copió en A, Y se copió en B. Acá se hizo el intercambio, pero como son variables distintas, acá no se vio reflejado. ¿Está? Porque el intercambio se hizo en este espacio de memoria y no en esto. Por eso, ese intercambio no se vio reflejado aquí. ¿Cómo tengo que hacer para que ese cambio se vea reflejado? Usar parámetros por referencia. Para que sea un parámetro por referencia, le tengo que anteponer un ampersand al nombre de la variable. Venimos acá. Ampersand. Ahora sí, me tiene que quedar X, A en 23 e Y y B en 5. Al revés. Acá están, ¿ves? Acá sí los intercambio. ¿Y eso por qué pasó? Porque hicimos parámetros por referencia, donde los parámetros actuales y los formales son la misma posición de memoria. No es una copia, comparten la memoria. Exacto, un ampersand. Omar, bien. O sea, se antepone un ampersand al nombre de la variable. Cuando eso sucede, deja de ser por valor y se pasa por referencia. Repito, los parámetros actuales y formales ocupan el mismo espacio de memoria. Entonces, lo que yo modifico se ve repercute. Pregunta de teoría. Pregunta de teoría. Si los parámetros actuales y formales ocupan la misma posición de memoria, ¿podemos decir que es la misma variable? Cri, cri. Y sí, Sí, exacto, es la misma posición de memoria. Sin miedo, no tengan miedo de equivocarse, sin miedo. ¿Quién me contestó recién? todo Santiago. Santiago. Al ser la misma posición de memoria, es la misma variable. ¿Qué era una variable? Una posición de memoria. Y no un dato como me contestó la mayoría. Yo no vi cuando estaban escribiendo eso, sino le daba con una varilla en los dedos. Ay, Así que, o sea, volviendo al tema, ¿se entiende la diferencia de pasaje por valor y por referencia o lo explico otra vez? Esto es pregunta de teoría, ¿eh? Yo, profe, nunca entiendo esa parte. O sea, si vos tenés X e Y y vos lo copiás y vos pusiste tus parámetros formales como A y B, Son ¿no nombres, no debería ser importa el eso. cambio o lo que pasa es que crea otra variable? No, son nombres nada más, pero es la misma posición de memoria. ¿Está? No, sí, por referencia sí entiendo. Lo que no entiendo es por qué por valor no lo termina cambiando. Eso no me queda claro siempre. Por este mecanismo que yo te muestro acá. Se hace los parámetros actuales se copian en los formales, es una copia, no es la misma variable. ¿Entendés lo que te digo? O sea que todo lo que yo hago acá no se refleja. Todo lo que hago en los cuadros celestes, con las variables, en los cuadros amarillos no se refleja. ¿Por qué? Porque el cambio se hace acá abajo, no acá arriba. Pero cuando es por referencia, X y A es la misma posición de memoria. Y, y B es la misma posición de memoria. Con distintos nombres, o sea, es la misma variable con dos identificadores, ponele vos, pero es la misma variable. Exactamente. Esa es la diferencia entre parámetros actuales e informales, con lo cual
Pregunta de teoría. Pero, Otra pregunta. ¿por qué, por Ajá. ejemplo, a mí cuando pongo intercambio me lo toma como mal? Y tengo ¿Por qué exactamente lo mal? mismo que está escrito. A ver, pero voy a pausar la grabación. Repito. Yo agregué a obtener suma ahora un tercer parámetro en la sección de cabecera de prototipo, donde le doy un valor inicial de, qué sé yo, 25, por darle algún valor. Y fíjense lo que pasa cuando yo llamo a suma sin ese tercer parámetro. F6, fíjense, ¿no? Entra No hay ahí, más. el A tiene 5, el B tiene 23, y C, como no se usó en el llamado, adopta su valor por defecto o predeterminado, que es 25. Y acá vamos a poner más C. Bueno, ahí me olvidé, pero tenía que haber puesto más C. Aguanten un cachitito, ¿eh? Ahí. Vamos de vuelta. ¿Ven? Compartir. F6. A. 5. B. 23. Y C, como no lo usé, le puse un parámetro cualquiera, 25, No que es lo el valor por use. defecto. Ahora, vamos a hacer de cuenta que yo X y Z, y acá le digo punto y coma, Z igual 70, un tercer parámetro. Y acá pongo el uso, sí, el tercer parámetro, Z. Observen que lo que va a pasar ahora. Pulso F6. Y ahora C toma el valor del tercer parámetro. Como yo usé el parámetro, usa el valor de ese parámetro y no su valor por defecto. Es Imagen. decir, que este valor por defecto lo usa cuando no usamos el tercer parámetro. Acá le puse el Z70 y me lo tomó como, obviamente, 70. Y retorna la suma. Ese es el parámetro por defecto. Por ahora nos está sirviendo este repaso teórico. Cualquier cosa, depende del ejercicio, de un repaso de otra cosa. Pregunta de teoría. Nosotros sabemos que una función retorna un único valor en su nombre. ¿Tá? Con lo que vimos ahora, si yo necesitara devolver más de una información, más de un valor con una función, ¿cómo podría ser ahora, con lo que vimos hasta ahora? Una función puede retornar más de un valor, pero no sé si en simultáneo, con una estructura de control, digo. No, es decir, yo puedo con una función, la respuesta sería, yo puedo con una función retornar un valor en el llamado, como es esto, ¿está? Y devolver tantos valores como parámetros por referencia tenga, porque si yo a estos adentro de la función los puedo modificar, yo puedo usar los parámetros para obtener resultados. ¿Se entiende? Si yo esto lo hago con parámetros por referencia, yo puedo devolver un resultado en el llamado y otro resultado en algún parámetro por referencia que yo le ponga. ¿Está? La otra fue, ¿se entendió lo que dije? Perdón. Vamos a hacer, eh, vamos a hacer esto. Miren, observen esto, ¿no? Int, int, uy. Observe esto. Int, dos. Sumado, vamos a int A, int B, int C. Y vamos a ver float
Fíjense lo que voy a hacer con esta función. Yo voy a devolver la suma de esos tres valores en el nombre y me voy a valer de un parámetro por referencia para devolver además el promedio. Vamos a suponer que yo hago esto, ¿no? Me vengo acá abajo. Y digo, igual A más B más C, promedio, igual suma sobre 3. Return suma. Fíjense, estoy devolviendo un valor en el nombre, en el return, y aparte me valgo de un parámetro por referencia para hacer otro cálculo, que en este caso es el promedio. Si yo me vengo acá, codes, un par de líneas en blanco, acá vamos a poner, qué sé yo, vamos a cambiar x igual a 23 y igual 51, z igual 72. Y hacer así, suma igual a obtener sumado, ¿por qué no me lo puso obtener sumado? Obtener sumados x y z, y me falta una variable, perdón. Y le voy a pasar el promedio como parámetro también. Ahora sí, voy a poner los informes, ¿no? Code. ¿Ven? Me halló la suma y me devolvió el promedio. Quiere decir que yo usé una función para obtener dos resultados. Un resultado en el return. Y el segundo resultado me valgo de un parámetro por referencia. ¿Se entendió esto? Porque esto puede ser pregunta de teoría, ¿eh? Si no, lo explico otra vez. Perfecto. Si no tuviera lo de referencia, la función no se podría hacer eso. Y no, o sea, no, el promedio que vos pongas acá adentro no se refleja después acá, si no fuera por referencia. Sería una copia. El promedio del cuerpo del programa sería una copia del promedio del parámetro formal. Y lo que vos hagas con la copia después no se refleja en la variable original. O sea, pasaría esto que está acá. X se copia en A. Todo lo que yo haga en A no repercute en X. ¿Está? O sea, básicamente para que cada vez sea, que haga algo por referencia, estoy trabajando como con una variable para todo el programa, básicamente. o sea, en realidad, cuando vos pasás parámetros por referencia como esto, sucede este esquema. El parámetro actual de diseño y el parámetro actual de la llamada y el parámetro formal de diseño son la misma posición de memoria, no es una copia. Con lo cual, cualquier cambio que haga se ve reflejado después. ¿Está? Sí, sí. Si yo hago esto, mira, igual 0, y vamos a sacar el ampersand. Le saco el ampersand
y le saco el ampersand acá. Cuando yo ejecuto, veo que me da el promedio, ¿ves? 0. Se calculó el promedio dentro de la función, pero no se reflejó en el parámetro actual. Se modificó solo dentro de la función. Si yo quiero que el parámetro me devuelva algo al programa principal, le tengo que poner un ampersand. Ahora, yo ejecuto esto, ahora sí, ¿ves? Me da el promedio. Bien. Hay una segunda opción que ustedes vieron para devolver un par de valores en un llamado, que es el pair. ¿Ustedes vieron el pair ahora en la teoría? Así. Pair. ¿Lo vieron eso? Cri. Creo que no. No, profe, ¿Cómo dimos que no? tuple. No, no vimos. Dimos No, tuple. Tupla vieron este año no se vio Tupla. Por lo menos yo sí. Por eso, Pair no ¿Quién lo vi. te vio Tupla? ¿Novara Eh, o Loyarte? Loyarte. Por eso. Yo tenía con Loyarte. Ah, no, porque van a usar van a usar Pyre este año. Si ustedes van acá, a ver, sobrecarga de funciones, vamos a pausar un poquito la grabación. Bien. Vamos a usar, para no hacer tanto lío, vamos a hacer un nuevo. Vamos a grabar como ejemplo 2. Bien. Primero, hay un problema. El PIR no se incluye solo con el control H. Hay que poner el include a pata, como quien dice. Que es el include utility. Este acá. Entonces digo, yo voy a hacer, el PIR puede albergar dos valores. Es un tipo de dato compuesto. En lo que yo pongo la palabra será PIR y pongo entre la llave los tipos de datos. Puede ser float o float, lo que ustedes quieran. ¿Está? Y le voy a pasar dos parámetros. Entonces, en un entero le voy a pasar el cociente de la división y en el otro entero voy a retornar, ¿está? ¿Cómo es? El resto de la división. Me voy acá, abajo, vengo acá y digo, vamos a declarar PIR auxiliar, PIR, perdón, int, un auxiliar. Y fíjense en esto, aus.first, el primer parámetro, es igual a A sobre B. Aus.second, el segundo parámetro, es igual a el resto de la división. Y retorno el par. Vamos a compilar por las dudas. Perfecto, ahí lo tomo. ¿Está?
Fíjense cómo sería el llamado, ¿no? Int y B. Vamos a decir A igual 81, B igual 27, y digo pyr int entero, entero, igual, y esto llamado al cociente entero acá. ¿Mm? Vamos a poner A y B. ¿Mm? Entonces, como el cociente, la función me tira un dato de tipo pyr, tengo que capturar el llamado con una variable de tipo pyr. Si no, lo tengo que capturar con una variable del mismo tipo. Y ahora digo code, el cociente es resultado.first, y acá el resto de la división es second, primero y segundo. Vamos a ver si es cierto. ¿Está? ¿Cómo cero? Ah, tiene razón. Mira vos, sin querer. Vamos a poner un 23 acá, para que dé un... Ahí está, ¿ves? El cociente está y el resto de la división 12. Es decir, que acá tengo otro recurso para devolver más de un resultado en una función, que es con un tipo de dato compuesto como es el py. Ahora, esto es a partir de este año que vamos a usar el py. Hay otro tipo de dato compuesto que se llama tupla. A ver, ¿con qué lo podemos hacer? Ahí está. Int B, int C. Voy a hacer una función que me devuelva la suma y el promedio entre A, B y C. ¿Está? Tupla sí, si yo lo selecciono y hago control H, automáticamente me pone el include. Acá está. ¿Saben cuál es la diferencia? Que tuple no tiene límite para los datos que yo pongo acá. Yo acá puedo int, float, y puedo seguir, devolver otro string, y puedo devolver todos los datos que yo quiera. Por ahora lo vamos a hacer con 2. Esa es la diferencia. Pyr es únicamente 2. Tupla es más genérico. Me deja usar más cantidad de datos. Si yo... Vamos a codificar la tupla acá. La tupla tiene otra sintaxis. ¿Está? Int suma es igual a más b más c. Int promedio es igual a suma sobre 3. No, float, perdón, float acá. Float promedio igual a suma sobre 3. Ahora fíjense cómo es
el retorno del resultado. La instrucción es make tuple, esta acá. Es un constructor de tupla. Retorna una tupla. Ahora, ¿cómo sería el llamado? Acá vamos a poner C. Y acá vamos a poner C igual a 37, que yo, por poner cualquier cosa. Bueno. Endere. Y lo que vamos a hacer es llamar a la tupla. Necesito las dos variables y fíjense. Lo que hace esta instrucción TAE, ¿qué es lo que hace? Captura la tupla que me tira, suma y promedio, y me lo descompone en sus distintos valores. Code. Bien. Uy, perdón. Vamos a ejecutar esto. La suma es 142, el promedio 47. Acá está. Vamos a seguirlo paso a paso. F6, viene acá, calcula la suma, calcula el promedio. Ahora retorna la tupla. Y TAE capturó la tupla y me lo descompone en suma y en promedio, que es lo que informa ahí. Estos son los dos formatos o las dos formas que hay de devolver múltiples resultados en una misma función. Entonces, para retornar más de un resultado en una función, tenemos return más una. Y hay otra que es, que vamos a ver más en la guía 9, ¿no? Que es usando esto y usando. Pero estos dos los vamos a ver la clase que viene. Por ahora, ustedes tienen estas tres. Uy, perdón. Usando. Porque una función puede retornarme también un vector o una matriz. Acá lo resaltamos. Por ahora. Este también, perdón. Ustedes van a usar estos tres. ¿Está? Entonces, acá está la respuesta a una pregunta teórica.
¿Cuántas formas conoce usted de que una función puede retornar más de un valor? Bueno, usando return más parámetros por referencia, usando py o usando tuple. ¿Está? Volvemos acá. Vamos a achicar un poco para que se vea. Ahí está toda la. Y hasta acá llegó el repaso teórico que les quería dar. Bueno, aguante que voy a pausar un poquito la grabación. Este programa, lo que hace es, a partir del número 5, empieza a evaluar si es número primo o no. Si es primo, lo informa por pantalla y me incrementa el contador de números primos. ¿Tá? El número se incrementa en uno y con cada número se fija si es primo. Hasta que la cantidad de primos mostrados sea 50. Si yo ejecuto esto, yo veo acá los primeros 50 números primos. ¿Ven? Es el mismo algoritmo que ustedes vieron de números primos, nada más que en vez de leer el número, arranco de 5 y lo voy incrementando en 1. Y por cada número me fijo si ese número es primo. Si es primo, incremento el contador de primo e informo el número. Lo que tienen que hacer ustedes con esto es lo siguiente. Qué de ventana que agarré. ¿Qué software invasivo que este Zoom? Ahí está. Por Dios, ahí está. Vamos a poner dos ventanas así. Dos ventanas así. Ustedes tienen que hacer esto mismo, pero toda esta parte, tiene que estar dentro de una función. La función tiene que decir si un número es primo o no. ¿Cómo sería el prototipo? Decir bool es número. ¿Está? La función va a recibir un número y va a tener que retornar un booleano, verdadero o falso, si el número es primo o no. ¿Está? Esto es puticoma acá. Vamos a poner la codificación acá abajo. Y ustedes tienen que convertir esto en una función. O sea, no hacerlo en el programa. Tiene que estar en una función. Todo esto en una función. Hacer lo mismo, pero nada más que esto tiene que ser llamado una función. Voy a pausar la grabación. Fíjense que acá lo que hizo el compañero Gaspar. Hizo una función que entra el número, calcula el tope, y de 2 hasta tope busca divisores. Si encuentra divisor, retorna falso. Esto es una cuestión que yo me olvidé de mencionarles. Una vez que ustedes ejecutan un return, la función se interrumpe, no sigue. ¿Está? O sea que encuentra un divisor, retorna falso, se terminó la ejecución de la función. Ahora, fíjense que si pasa todo el for y no encuentra ningún divisor, quiere decir que el número es primo, con lo cual retorna true. Está perfecto. Descompartí Gaspar, lo voy a poner acá en el ejemplo, si después se los paso a ellos. Descompartime la pantalla. ¿Cómo se...? Acá. Ahí está. Ahí está.
observen esto, ¿no? El compañero, ¿qué es lo que hizo? Dijo, acá, int tope es igual al SQRT del número. Y antes de que me olvide, voy a agarrar ese QRT, le voy a hacer un control H, y ahí está, me puse a llamar. Ahora, for int i es igual a 2, arranca de 2. Mientras que i sea menor o igual al tope. I más. Pregunta. Si número dividido el i es igual a 0, entonces quiere decir que encontró un divisor. Entonces retorna falso. Y ahí se termina la función. Ahora, si pasa por todo el for y nunca entró acá, quiere decir que el número es primo. Entonces, en ese caso, si pasa por todo el for y nunca entra acá, retornamos true. Esta es la función. ¿Está? Ahora acá, int número y cant y número, perdón, que arranca del 5, int cant, que arranca del 0. ¿Está? Lo que vamos a hacer acá, acá me faltó el punto y coma. Do y pregunto. Vamos a poner acá así para que sea más clarito. Bool primo. Primo es igual al llamado a la función con el número. If primo, si es verdadero, ¿qué hacemos? Hacemos el incremento del recuento de primos, code, el número, en dele. Y eso se repite mientras cant primo es menor a 50. Vamos a hacerlo con 50, porque si no es mucho. Mil. Voy a compilar por las dudas, a ver que no me haya ningún error. Uy, perdón. Me faltó algo acá. Número, más incrementar número. Ahí está. Ahí están los 50 números primos. Vamos a achicar un poco. A ver, pregunto ahí. ¿Ahí se alcanza a leer? ¿Así chiquito? Y ahí queda el ejercicio, ¿no? Convirtiéndolo en una función. Yo voy a pausar la grabación un poquitito. Grabación, ahí está. Compartir la pantalla. Ahí se ve. Arrancás claro, de num con un decremento. Exactamente. Exactamente. A ver, probá con el factorial de 6.
720. Sí, señor. Perfecto. Perfecto. Muy bien, les compartí nomás. Bueno, Vamos a compartir pantalla. Ponela, hacer una cosa, poner la resolución de tu función ahí en el chat, así el que no lo tiene lo copia, así ya. bueno. Esto es, uy, ¿qué pasó que quedó rojo acá? Esto, la autoría de esto es Joaquín Aguirre. Perfecto, 720, ahí está. ¿Ven? Arranca con un resultado de D1, que es el elemento neutro en la multiplicación, y tiene un for como cuenta regresiva. Arranca del número hasta que i, mientras que i sea menor o igual a 2, y decrementa i, y lo que hace es una sucesión de productos, que es lo que ven acá. Y retorna el resultado, está perfecto. Bien, Joaquín. Incorporen eso y asegúrense de que funcione. Perfecto. Bien. Voy a pausar un poquito la grabación. Vamos a grabar esto, que es el ejercicio 7 de la guía 8. O sea que yo voy a ingresar una serie de nombres y edades. Lo que vamos a hacer ahora es el validar edad. ¿Está? O sea que el validar edad va a retornar una edad correcta, leída dentro de la función. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Tiene que leer una edad que esté dentro de un rango, de 12 a 90. Y lo tiene que hacer tantas veces como veces se equivoca. O sea, si ingreso 10 años o ingreso 93 años,
la función me tiene que avisar con un mensaje que la edad está fuera de rango y que tengo que reingresar el dato. Significa que la función tiene que ser repetitiva hasta que se ingrese una edad correcta. ¿Estamos ahí? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, necesito poner un booleano, ¿no? Bool, edad correcta, igual, y le doy eso. ¿Está? While. Mientras que la edad correcta sea igual a false, o puedo poner así, mientras no edad correcta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Code ingrese vamos acá a poner in edad. Bueno, sein ahora digo, si la edad leída es mayor o igual a 12 y la edad menor o igual a 90, ¿qué es lo que hago? En este caso, decir que la edad correcta es true. Está bien. Else, si no, code, edad fuera de rango. ¿Ven? Cuando ingreso o sea, el booleano edad correcta arranca en falso. Mientras esto sea falso, ingreso una edad. Si la edad está dentro del rango, edad correcta pasa a ser true, rompe con esto y termina. Y acá lo que hago es edad. Retorno la edad que corresponde. Y si no, lo tengo ahí. Vamos a probar, por ahora vamos a probar esta función, ¿no? Igual, variedad de edad. Sin parámetro, no tiene parámetro. Code. La edad correcta es bien. Lo voy a probar, a ver qué onda. A ver cómo anda esto. ¿Qué es lo que no le gustó? Esto es, perdón. Esto va así. Vamos a ingresar. 11 años. 93 años. 5 años. No. 18 años. La edad correcta es 18. Ahí está, ¿ven? Acá está. Ahora se entendió cómo funciona, cómo el mecanismo de la función. Es un bucle repetitivo hasta que la edad esté dentro del rango. ¿Se entendió lo que se hizo hasta ahora? ¿O lo explico otra vez?
¿Se entendió? Bueno. Ahora, ¿se acuerdan la definición de algoritmo? ¿Cuál eran una de las características que tenía que tener un algoritmo? Generalidad, que se aplique a varios casos. Exactamente. ¿Y esto qué falla tiene ese algoritmo? O sea, ¿qué podríamos tener para mejorarlo? Porque así como está, gente, esto sirve para evaluar edades entre 2 y 90. Esto que está Le mal. Esto ponemos dos podría ser variables a cada tranquilamente. edad, profe, y la manejamos entre esas Exactamente. variables. Pero fíjense lo que voy a hacer. ¿Cómo se llamaba esto cuando yo tengo dos funciones con distintos parámetros? En la teoría lo vieron. ¿Cómo se llamaba? Si alguno se acuerda. Esto es. No, recursividad no, ustedes no van a dar recursividad. Sobrecarga de funciones. La sobrecarga de funciones es cuando ustedes tienen funciones que se llaman igual, pero tienen distintos parámetros, ya sean por la cantidad de parámetros o por distintos tipos de parámetros. En este caso, yo tengo una validadidad sin parámetros y una segunda validadidad con parámetros desde hasta. Si yo codifico esto, observen esto, ¿no? Acá abajo, y voy a copiar esto acá exactamente lo mismo, lo que voy a hacer es cambiar donde dice edad desde, la voy a cambiar donde dice 12 y donde dice edad hasta, le vamos a poner la edad. ¿Ven? Voy a checar un poco la letra. ¿Ven? Hay una función variedad de edad sin parámetros y una función variedad de edad con dos parámetros. Esto es sobrecarga de funciones. Repito, pregunta de teoría, ¿eh? Son dos funciones que se llaman igual, pero tienen distintos parámetros, ya sea en la cantidad de parámetros o en el tipo de datos. A ver, aguanten un segundito. A ver, un momentito, espera que voy a detener la grabación. Seguimos. Ahora fíjense una cosa. Yo voy a poner acá code. Vamos a dejar un par de líneas en blanco. Y digo, variedad de edad y que me dé las edades entre 18 y 70. Vamos a diferenciar los carteles. Bueno, acá vamos a poner un 23 cosas que ya arranque. Ingresa edad. 16. Fuera de rango. 80. Fuera de rango. 34. La edad correcta es 34. Ahora observen cómo se comporta el compilador. Yo voy a ejecutar esto con un punto de interrupción.
Lo vamos a ejecutar con la lupa. Cuando llama, fíjese cómo el compilador interpreta e identifica a cuál de las dos funciones llamar. En este caso va a llamar a la edad correcta sin. Acá vamos a poner un 34. Edad correcta es true y se va. Bueno, un momentito, aguante un segundito que están. Fíjense ahora, cuando llama acá, llama a la segunda función. Ya interpreta que es la otra. ¿Ven cómo salta la otra? Y ahí está. O sea que el compilador interpreta según los parámetros y el formato de la llamada a cuál de todas las funciones llamar. Esto es la sobrecarga de funciones. Perfecto. Entonces, esto lo vamos a sacar ahora, o lo vamos a poner para que no, que quede como llamado de ejemplo. Ustedes van a completar ahora el ejercicio. ¿Verdad? Int n code ingresa el n, ingresa el n, está, y eso. Ahora lo que voy a hacer, aguanten un segundito y les voy a mandar a todo esto como está, así ustedes lo completan. Aguanten un segundito, pero voy a pausar la grabación otra vez. Saludos, Germán. O sea, entonces, ya tenemos las funciones para validar, repito, tenemos las funciones para validar la edad. ¿Qué es lo que les queda por hacer? Ya está el n, y tienen que ingresar n nombres, leer la edad de la persona usando las funciones y quedarse con el de mayor edad y el nombre. Es la búsqueda de un mayor. Eso es lo que les queda por hacer a ustedes para completar. Atiendan un poquitito. Yo los voy a liberar ahora. Tengo que hacer un pequeño trámite porque vamos a dejar de grabar.